estábamos en realidad en grupo meta, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los dominios, los usuarios intermediarios, el grupo meta, los agricultores que son parte de una zona agroecológica con características también socioeconómicas similares. Nos faltaba hablar del extensionista, en realidad es el técnico responsable, ¿no es cierto?, de llevar precisamente las acciones con los productores, el que coordina, es el que viabiliza, es el que eh, está o conforma ese grupo de trabajo que tiene que ver con todas las acciones planificadas dentro de un cronograma con todos los productores y es el que va a trabajar entre los productores y el centro de investigación o el componente donde se genera la innovación tecnológica. Dentro de todas esas características, también definir lo que es la recomendación técnica, que esencialmente se refiere a la innovación tecnológica que ya ha sido validada y trabajada ya por el centro de investigación o dentro del componente de la generación de tecnología, ¿no es cierto? ¿Alguien tiene su micrófono abierto por ahí? Bien, mencionábamos de que dentro de lo que es la recomendación técnica les daba un ejemplo de que se refiere ya cuando una innovación está totalmente validada, en este caso, por ejemplo, el cuchiverde es una forrajera arbórea que más que forrajera, sobre todo puede ser utilizada como poste vivo y en este caso sí trabaja muy bien en lo que es la provincia de Chilo, un poco menos en lo que es Obispo Santiesteban, pero es un recurso que ya los productores lo están utilizando. El mensaje técnico lo habíamos tocado un poquito en lo que es la parte inicial y dentro de ese marco recalcar, diríamos, ¿no es cierto?, de que se refiere al mensaje que en este caso el extensionista está llevando hacia los productores o en muchos casos dentro del marco de un proyecto de transferencia de tecnología puede ir un mensaje técnico a través de instancias, eh, programas televisivos, cuñas radiales o también dentro de diferentes medios escritos, ¿no es cierto? Desde dípticos, trípticos, manuales, etcétera. Entonces ese es el mensaje técnico. Ustedes ya lo conversamos de que es fundamental, ¿no es cierto?, que tenga que ir en términos muy entendibles para los productores. Un plan de extensión obviamente va a variar en función al enfoque que tenga y dentro de eso yo les preparé un ejemplo muy actual, diríamos, a la problemática que tenemos. En este caso les decía, pudiéramos trabajar en un plan de extensión que tenga que ver con la esterilización de caninos, que ustedes saben es un problema muy serio en lo que es solamente la capital del departamento, el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y dentro de ese marco, si nosotros planificáramos un plan de extensión para promover la esterilización de caninos, tendríamos que trabajar con la organización de redes, hacer un cronograma de trabajo, eh, identificar y sistematizar toda la información respecto a barrios, sus organizaciones, para que pudiéramos hacer una primera fase, ¿no es cierto?, de motivación y adquirir el compromiso. Y dentro de ese plan de extensión, obviamente, va a venir también un proceso de ejecución con todas las organizaciones. Obviamente, para eso ustedes entenderán, se va a requerir de recursos humanos como recursos económicos y por supuesto un plan de extensión tiene un inicio, tiene un proceso de ejecución y similar a cualquier proyecto tiene un proceso de evaluación, validación, ¿cierto? Entonces eso es un plan de extensión que puede tener diferentes tipos de tamaño, diríamos, desde tiempos cortos o tiempos largos. Para nosotros que trabajamos más con el enfoque de la parte agropecuaria,
Hablamos de las parcelas o pruebas demostrativas, que esto lo vamos a volver a tocar cuando veamos lo que hacemos con los productores, pero es parte de un proceso de transferir tecnología. Yo les diría de verdad, esto es serían los aspectos claves para validar una innovación o varias innovaciones tecnológicas directamente con los productores, porque las parcelas o pruebas demostrativas en realidad es aplicar innovaciones en las condiciones de los productores, ¿no? Ustedes entenderán generar una información, un trabajo de investigación en una estación experimental o en un laboratorio, entenderán de qué necesita pruebas de campo. Un ejemplo actual es, muchos hablan de que ya tienen la vacuna, que los chinos, que los americanos, que los australianos, hasta los peruchos ya salieron con que están por validar una vacuna a través de las aves, a través de gallinas ponedoras, ¿no es cierto? Estaba corriendo hoy esa información. De cualquier manera, esa información generada tiene que trabajársela en campo y básicamente eso es lo esencial, o sea, validarla realmente con el problema en sí y en condiciones totalmente reales. Así que las pruebas demostrativas, le decimos parcelas cuando hablamos de agricultura, o pruebas con animales, puede ser en el tema pecuario. La evaluación participativa es esencial y básicamente se refiere a que cuando nosotros estamos, diríamos, corriendo o evaluando esas pruebas en campo en condiciones de los productores, hay que trabajar y asegurar de que ellos participen, porque son realmente ellos los que van a ser capaces de validar si lo que le estamos mostrando les conviene o no les conviene. Por eso, en todos estos procesos hay varios componentes, incluyendo el de capacitación. Hay varias formas de capacitar, eso se planifica, se trabajan con giras técnicas y obviamente dentro de ese marco nosotros hablamos de lo que tenemos, por ejemplo, en el departamento de Santa Cruz. Habíamos hablado del componente de generación, son pocas instituciones. En el tema de transferencia, lo mismo, son las mismas instituciones que tratan de hacer algo, ¿no es cierto? Sin embargo, lo que sí es una realidad nuestra es que hay un sistema de transferir tecnología, pero está más enmarcado a los sistemas privados, o sea, la agricultura empresarial o comercial, la ganadería empresarial, recibe asistencia técnica, pero obviamente porque la pueden pagar. Sin embargo, ustedes creo que ya lo entienden muy bien, más del 90% de los sistemas agrícolas y ganaderos solo de nuestro departamento son medianos y pequeños y ellos no tienen acceso o capacidad de pagar por asistencia técnica. Entonces, dependen de los diferentes niveles de Estado. Y elementalmente ustedes ya saben, es muy poco lo que se hace en asistencia técnica desde el punto de vista del gobierno departamental, municipal, ni qué decir del nacional. Así que hay mucha falencia, ¿no es cierto? Y obviamente eso es una realidad nuestra. Dentro de todas esas características, ahí está lo que les decía, los índices o técnicos nos están diciendo de que hay muchos problemas, hablamos, imaginan, de 50, 52% de porcentaje o tasa de parición, entonces eso es muy bajo y en gran medida se refiere a falencias en el tema de asistencia técnica que tengan que ver con el mejoramiento en el manejo. Obviamente, disponer de recursos para aplicar tecnologías también en muchos casos es una limitante. Otros aspectos también es el hecho de que lamentablemente las instancias políticas son más políticas que técnicas y eso hace de que muchas veces se priorice muy poco el tema de invertir en unidades que puedan proveer esa transferencia de tecnología y eso lamentablemente ustedes también lo conocen. ¿Qué sector público hace transferencia de tecnología? Tenemos al CIAT,
la DCA, que está dentro de lo que es la gobernación, el SEDAC, en realidad más que asistencia técnica, es un servicio, ¿no es cierto?, que se da. El INIAF, el Instituto Nacional de Innovación Agrícola y Forestal, obviamente muy poco o nada. En realidad son más instancias de servicio. Nosotros, en realidad, es muy poco lo que hacemos, sí. Como facultad nos defendemos con los servicios que damos con el hospital, con algunos otros trabajos que hacemos con los laboratorios y hasta por ahí nomás diríamos pare de contar, ¿no? Entonces entenderán que la transferencia de tecnología es muy baja. Cuando hablamos del sector privado, también muchas veces algunas instituciones académicas como la nuestra, en función a las diferentes carreras, se hacen algunas actividades que son más desde el punto de vista práctico, ¿no es cierto?, de que los estudiantes puedan hacer algo con un determinado sector de beneficiarios, pero eso no es suficiente o es mínimo. Dicho de otra forma, ustedes conocen a SOCEBU, a SOCRAL, FDEPLE, ABECREA, en realidad son organizaciones de productores, pero que sobre todo representan al rubro y hacen algunas actividades que tienen relación con transferencia de tecnología, pero no lo es todo, ¿sí? Entonces, nos faltan medios de capacitación para, desde el punto de vista de capacitar profesionales, como así también a productores. Eh, Cerrando un poco el tema, hay los diferentes medios, ¿no es cierto? Desde cursillos, que son eventos muy cortos, ahí está la definición, que duran un día, se hacen cursos, son medios también de capacitar, de difundir, se hacen seminarios, que también son diferentes medios, que ustedes en muchos casos los conocen, vienen de diferentes instituciones, organizaciones, los talleres. Nosotros en este tema de transferir tecnología con productores, generalmente hablamos mucho de taller, porque el taller, como su nombre lo dice, es una instancia de actividad, de trabajo. Y obviamente lo que se hace con los productores en sus comunidades son talleres donde más adelante vamos a hablar de la importancia del levantamiento de necesidades, que nosotros le vamos a llamar el diagnóstico rural participativo, que obviamente son como actividades de trabajo, ¿no? Hablamos de mesa redonda, normalmente la mesa redonda, bueno, es un término muy antiguo, no van a creer de que la mesa donde se tienen que sentar los expertos para analizar una temática tiene que ser la mesa redonda, ¿no? Eso es solo el nombre. Y obviamente generalmente está relacionada con la parte final de eventos como pueden ser simposios, como pueden ser seminarios, como pueden ser congresos. Al finalizar un evento se hace una mesa redonda donde los expertos definen conclusiones, ¿no es cierto? Eso es una actividad también técnica. Y por supuesto, cerrando la actividad, yo les voy a mandar en resumen, como les envié las dos anteriores clases, los puntos específicos sobre los cuales ustedes van a trabajar para eh, eh, llenar unas, me imagino unas 3 páginas, no creo que sea más, para que puedan hacer la lectura del documento que estamos analizando y puedan hacer un resumen. ¿Sí? No sé, aprovecharemos que todavía el programa no nos cierra. Si tienen alguna consulta sobre los aspectos conceptuales que hemos analizado. Hola, Todo claro, doctor. ¿segurísimo? Seguro. Perdón, alguien me hablaba por ahí al fondo. Doctor, una pregunta. Sí. Los talleres que realizamos nosotros son solamente en la zona de Charagua, creo que, de Cuyo.
Ya, en realidad ¿Solamente las nosotros, realizamos sí, en ese lugar porque hay convenio o sí, porque bien, buena pregunta. fue iniciativa nomás de la universidad? No, les comento que esa actividad que nosotros realizamos a través de ese proyecto de Asistemas es un proyecto más de interacción social, se llama, ¿no? Ha sido trabajado entre la facultad y la dirección de extensión, ahora se llama DEIS, ¿no? De interacción social, la dirección universitaria de interacción social, sí. Es un proyecto que por ahí han escuchado hablar, hasta hace 2 años estuvimos yendo durante 3 años al municipio de San Antonio de Lomerío. Esta nueva fase del proyecto se cambió al municipio de Charagua para la actividad pecuaria. Ustedes saben que es un municipio denominado como indígena, muchos originarios del grupo guaraní. Ellos trabajan o están distribuidos en comunidades, así que está definido y financiado ese proyecto para desarrollar actividades prácticas con ese municipio. En realidad creo que tenemos para 2 años más, se hace un viaje, 2 viajes en realidad por semestre, uno con cada grupo. Sin embargo, miren, con toda esta incertidumbre, no puedo decirles ni sí ni no si lo vamos a poder realizar, pero no es actividad de talleres que realizamos. Lo que hacemos es, como decir, una actividad de asistencia técnica, le damos asistencia sanitaria, hay que atenderle sus animales, desde todas las especies de animales menores, como así también animales mayores, en lo que es aplicar reconstituyentes, tratamientos sanitarios, etcétera, etcétera. Entonces ese es el trabajo en realidad que hacemos. ¿Sí? Muy bien, doctor, gracias. Muy bien, en todo caso, yo les voy a mandar, les decía, ese trabajo pendiente y mañana les mando también la clase por si algunos no ingresaron o quieren volverla a correr, ¿ok? Ya, doctor. Muy bien, doctor, gracias. Bueno, que estén Muy bien, bien, se doctor. cuidan, Gracias. que se porten bien mañana con su mamá. Gracias, doctor. Ya, Gracias. hasta luego, hasta luego.